Muy buenas noches, profe Liana. En primer lugar, le agradezco que se me haya permitido este espacio para poder expresar mi trabajo y lo que pude investigar y lo que pude hacer con respecto a la lectura que me correspondió. La lectura es la práctica educativa, cómo enseñar, de Zavala. En primer lugar, nos habla de la reflexión y la importancia de la misma, porque a través de la reflexión pedagógica podemos mejorar las prácticas educativas. Entonces, el objetivo como tal de esta reflexión es evidentemente ser profesionales más competentes, porque nos habla en la generalidad, pero además de eso, desde el contexto educativo, todo lo que tiene que ver con la manera en que podemos mejorar dicha práctica desde el conocimiento y desde la experiencia, generando un pensamiento práctico, pero con una capacidad reflexiva. La lectura establece la importancia de, para generar esas reflexiones y tener como unos soportes, entonces la importancia de tener unos modelos o unos marcos interpretativos, unos sustentos teóricos, que si bien es cierto, para el tema de la docencia es un poco más complejo por todas las variables que se manejan al interior de un aula. No obstante, poder ampararse o poder tener un marco interpretativo nos va a permitir generar una mejor reflexión de cómo estamos nosotros abarcando los diferentes espacios en el aula y de cómo estamos en realidad enseñando a nuestros y a nuestras estudiantes. También nos habla de la importancia de generar esas reflexiones desde las diferentes variables o desde los diferentes momentos de un encuentro pedagógico. Hay que hacer un proceso de reflexión, de la planificación, de la aplicación, de la evaluación, de las secuencias didácticas y de los diferentes actividades que yo pueda desarrollar al interior del aula. Hablamos entonces de unas variables metodológicas eh, que se mencionan en la lectura como que son unas actividades ordenadas, estructuradas y articuladas que me sirven para alcanzar ese objetivo educativo que me he presupuestado. Pero también aquí hablan de algo muy importante y es evaluar los procesos por separado. Yo tengo que hacer una reflexión de cómo estoy planificando, tengo que hacer una reflexión de cómo apliqué eso que planifiqué, pero además de eso, una reflexión de la evaluación que pude desarrollar al interior del aula. Esto también desde diferentes frentes, porque no es solamente evaluar la secuencia didáctica como tal o las actividades que yo voy a desarrollar con los estudiantes, sino también hay otras variables que son importantes y que de verdad necesitan una reflexión porque inciden directamente en el tema del aprendizaje y en el tema de la forma en que el estudiante va a generar un conocimiento y a construir ese conocimiento a partir de lo que yo pueda enseñarle y del puente que debe ser el docente entre el conocimiento y el estudiante. Entonces tenemos en primer lugar lo que tiene que ver con el rol del docente y el estudiante, la importancia de los tipos de comunicación, de los vínculos que hacemos. Entonces es muy importante que yo tenga la posibilidad de reflexionar incluso la forma en que me dirijo a mis estudiantes, si estoy siendo respetuosa con ellos, si les estoy mostrando que lo que ellos piensan y los preconceptos que tienen son importantes para empezar a construir desde ahí, si podemos tener una propuesta didáctica que en realidad concuerde con las necesidades que ellos tengan, que en realidad yo les pueda hablar de unos aprendizajes que van a generar unos impactos dentro de sus contextos, que en realidad sirvan para generar las transformaciones que la comunidad de mi estudiante necesita. Además de eso, tengo todo lo que tiene que ver con la organización social. Entonces, la dinámica de los grupos, saber si voy a trabajar en pareja, saber si voy a trabajar en grupos, el mismo orden en el tiempo y en el espacio, como ya nos lo muestra el siguiente punto. Entonces, no es lo mismo organizar a mis estudiantes en mesa redonda y provocar un debate crítico a través de argumentos que tenerlos en línea recta, simplemente repitiendo las cosas que yo puedo estarles diciendo. El tema de los contenidos, el tema de los materiales, son temas que también son indispensables en el momento de que yo voy a reflexionar sobre mi práctica pedagógica, porque yo tengo que saber si el tiempo sí fue suficiente, si de repente tuve que ir corriendo por el tema de la aplicación para poder hacer la evaluación, porque si no, no me iba a dar, si los contenidos en realidad a los estudiantes les generaron esas sensaciones
que les permitan acercarse a ese conocimiento y que ello genere en ellos algún tipo de impacto. Si los materiales que utilizamos o que utilicé son los adecuados o si de repente otros hubieran sido mejor. Todo ese tipo de reflexiones me van a permitir a mí mejorar mi práctica educativa y evidentemente el tema de la evaluación, porque para nadie es un secreto que tal como lo establece la lectura, la evaluación es un control del aprendizaje y me puede enseñar y me puede mostrar de manera global si el proceso de enseñanza y aprendizaje que se está desarrollando en el aula es el adecuado o si de repente tengo que reestructurar, restablecer lo que estoy haciendo. Y entonces todo este proceso de retroalimentación, de reflexión, al final me va a llegar nuevamente al objetivo que planteamos desde el principio y que es, por eso lo establecí como un mapa mental, porque todo tiene que ver con todo y son ideas muy importantes cada una alrededor de la otra, porque al fin y al cabo todos los profesionales tenemos que procurar mejorar nuestra práctica, los docentes, nuestra práctica educativa. Le agradezco mucho, profe. Buenas noches.